Y si todo lo que sabías sobre Michael Jackson fuera solo una parte del verdadero cuento, detrás del ícono del rey de los escenarios vivía un hombre frágil, acosado por el dolor y el silencio. Pero fue su hija, Paris Jackson, quien rompió el hechizo con una verdad que nadie esperaba. Hoy, sus palabras revelan secretos, teorías inquietantes y momentos tan íntimos que estremecen. Esta no es la historia que viste en los titulares, es la historia que se ocultó entre luces, camerinos y despedidas. Introducción del viaje emocional. ¿Puede alguien seguir siendo humano cuando el mundo lo ha convertido en un dios del espectáculo? La figura de Michael Jackson ha sido adorada, cuestionada, malinterpretada y elevada hasta límites que muy pocos alcanzan. Pero ¿qué queda cuando se apagan los focos y el silencio cae sobre los aplausos? Detrás de cada paso de moonwalk y cada nota cantada ante multitudes, habitaba un hombre que no pedía idolatría, sino comprensión. Su vida fue un torbellino de talento y tormento, una dualidad marcada por el deslumbrante éxito y un dolor interno apenas visible. En el instante en que el mundo se enteró de su muerte, una sombra cayó sobre la industria del entretenimiento, pero también se abrió la puerta a una historia que iba más allá de discos vendidos o premios acumulados. Esta es la historia de lo que no se mostró en los conciertos, de los suspiros entre bastidores, de las heridas que ni el mejor vestuario podía ocultar. Michael Jackson no solo dejó un legado artístico, dejó una verdad humana fragmentada por la presión, el amor, la pérdida y la búsqueda incansable de redención. Infancia de Michael Jackson. En una pequeña casa de Gary, Indiana, donde vivían 10 hermanos bajo un mismo techo, nació un niño con una voz que más tarde haría temblar al mundo. Michael era el octavo hijo de una familia obrera, marcada por el esfuerzo diario y la disciplina férrea de su padre, Joe Jackson. En lugar de cuentos para dormir, había órdenes, en vez de caricias, castigos. Joe no aceptaba errores y usaba la dureza como medida de amor. Michael, aun siendo un niño, aprendió a esconderse del sonido de los pasos de su padre. El miedo era su sombra constante, pero también el combustible secreto de su fuego creativo. Su madre, Catherine, encontraba momentos para protegerlo, animarlo, recordarle que había belleza en el talento que poseía. Pero incluso con su apoyo, la infancia de Michael no fue una etapa de inocencia. Fue un campo de entrenamiento emocional, donde aprendió a sonreír, aunque por dentro se rompiera. Y mientras las otras familias escuchaban música, en su casa se respiraba como una estrategia de escape, un canal secreto para transformar el dolor en algo brillante. Así comenzó su historia, entre gritos de ensayo y sueños en voz baja. Auge de los Jackson 5. La transformación de un grupo de hermanos en una fuerza imparable del soul comenzó en los escenarios más humildes. Los Jackson 5, con Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael, recorrían los clubes del circuito Chitlin, donde el talento era la única moneda que valía. Michael, con apenas 11 años, no era solo el más joven, era el alma del espectáculo. Su presencia escénica era magnética, su voz cargada de una emoción que parecía imposible para un niño de su edad. En 1967, lanzaron sus primeras canciones con Steeltown Records, pero el verdadero cambio llegó 2 años después. Motown los descubrió y con el apoyo de Diana Ross grabaron I Want You Back. Fue un disparo directo al corazón del público. El sencillo los catapultó al número 1 de la lista Billboard Hot 100 y el fenómeno Jackson 5 nació de inmediato. Michael se convirtió en el centro indiscutible del grupo, robando miradas, aplausos y titulares. Cada presentación era una tormenta de ritmo, sincronía y carisma, y aunque todos brillaban, era evidente que Michael no solo era parte del grupo, era su fuerza motriz. El mundo no tardaría en notarlo. Inicios como solista. Mientras sus hermanos aún celebraban los éxitos colectivos, Michael ya soñaba con algo distinto. No se conformaba con ser una pieza del engranaje, deseaba crear su propio universo. Tenía apenas 13 años cuando lanzó su primer sencillo como solista, Got to Be There. La canción reveló algo más que técnica vocal, mostraba una sensibilidad profunda, casi adulta. A esa edad ya era capaz de transmitir anhelos, dudas y esperanzas con una madurez desconcertante. Sin embargo, el verdadero salto llegaría en 1979 con Off the Wall, el álbum que lo consagró como artista independiente. Bajo la producción de Quincy Jones, Michael fusionó funk, soul, pop y disco en un sonido fresco, vibrante
e inconfundible. Canciones como Don't Stop Till You Get Enough no solo dominaban las radios, electrizaban a toda una generación. Aquel trabajo no solo lo alejó de la sombra de sus hermanos, sino que construyó el escenario para una revolución artística que apenas comenzaba. Michael ya no era un prodigio infantil, era un visionario que había comenzado a moldear el mundo con su voz, su ritmo y su intuición inigualable. El fenómeno Thriller nadie estaba preparado para lo que vendría en 1982. Thriller no fue simplemente un álbum, fue un fenómeno que sacudió los cimientos de la cultura popular. Con más de 66 millones de copias vendidas en todo el mundo, rompió cada récord imaginable y convirtió a Michael en una supernova global. Pero los números no eran lo más impresionante. Lo revolucionario fue cómo transformó el videoclip en un arte mayor. Billie Jean, Beat It y por supuesto Thriller no eran simples acompañamientos musicales, eran cortometrajes que combinaban guión, dirección, actuación y una coreografía de otro mundo. En especial, Thriller, dirigido por John Landis, marcó una nueva era audiovisual. 14 minutos de terror, baile y cinematografía que redefinieron lo que un artista podía lograr. El moonwalk dejó de ser un paso, se convirtió en un símbolo. Cada movimiento era estudiado, cada plano imitado. Michael no solo estaba dominando la industria, la estaba reinventando a cada paso. Nadie había visto algo así antes. La música, el cine y la danza se fusionaban con una precisión quirúrgica, y en el centro de todo, un joven que aún no había alcanzado su techo. Matrimonio con Lisa Marie Presley. El amor puede aparecer en los lugares más insospechados, y en este caso, surgió entre los hijos de dos leyendas. Michael Jackson y Lisa Marie Presley se conocieron cuando eran apenas adolescentes, pero fue años más tarde cuando una llamada telefónica reavivó la conexión. Lisa había lanzado su primer demo, y al escucharla, Michael tomó el teléfono. Lo que comenzó como largas conversaciones se convirtió en una relación que sorprendió al mundo. En 1994, con apenas unas semanas de haber finalizado su divorcio de Danny Keough, Lisa se casó con Michael en una ceremonia privada. Vestidos de negro y alejados de los focos, compartieron un momento que fue más íntimo que espectacular. Sin embargo, la relación no fue fácil. Las adicciones de Michael y las presiones externas comenzaron a agrietar el vínculo. Lisa, según sus propias palabras, intentó ayudar, pero la distancia crecía. En 1996, el matrimonio llegó a su fin. No hubo escándalos públicos, solo una separación dolorosa entre dos figuras que, más allá del linaje y la fama, intentaron encontrarse en medio del caos. Un amor inesperado, tan intenso como fugaz. Debbie Rowe y la paternidad de Michael tras el fin de su matrimonio con Lisa Marie. Michael buscó algo más profundo que el romance, el sueño de formar una familia. Fue entonces cuando Debbie Rowe, enfermera dermatológica y amiga cercana, aceptó un acuerdo poco convencional. No se trataba de amor romántico, sino de la oportunidad de convertirse en padre. En febrero de 1997 nació su primer hijo, Michael Joseph Jackson Jr., conocido como Prince. Debbie no volvió a casa tras el parto, se recuperó lejos mientras Michael llevaba al bebé al rancho Neverland, donde comenzaría una infancia rodeada de asistentes, niñeras y fantasía. 6 semanas después, Debbie lo vio por primera vez en una sesión fotográfica organizada por el equipo de Michael. Poco después, quedó embarazada nuevamente. En abril de 1998, nació Paris Michael Catherine Jackson, cuya llegada conmovió a Michael hasta las lágrimas. Según se cuenta, la abrazó aún cubierta de placenta y corrió con ella en brazos. Debbie, sin embargo, nunca quiso ser madre en el sentido tradicional. Lo dejó claro, sus hijos no la llamarían mamá, porque los tuvo por y para él. Era una entrega absoluta, y en su visión, Michael era quien debía criarlo solo. Nacimiento de Blanket. Cuando Michael decidió tener un tercer hijo, no recurrió a Debbie. En 2002 nació Prince Michael Jackson II, conocido cariñosamente como Blanket, mediante gestación subrogada. Su madre biológica jamás fue revelada. Michael aseguró que el niño fue concebido por inseminación artificial, con su propio esperma. Pero más allá del método, su intención era clara: seguir ampliando su familia bajo sus propios términos. En Neverland, Blanket fue criado con la misma estructura rigurosa que sus hermanos, personalidad
personal médico las 24 horas, vigilancia estricta, un universo diseñado para protegerlos del exterior. Pero el mundo fuera de Neverland comenzaba a tensar sus límites. Las especulaciones mediáticas sobre la identidad de los niños y su color de piel crecían cada vez más. A pesar de ello, Michael siempre sostuvo que eran biológicamente suyos. Para él, la paternidad no era una cuestión de genética, sino de compromiso. Años más tarde, tras su muerte, Debbie Rowe reaparecería para solicitar un régimen de visitas. En 2009, tras el fallecimiento de Michael, la custodia legal de sus 3 hijos fue otorgada a su madre, Katherine Jackson. Aquel círculo familiar que él había creado, a su modo, quedaba ahora en otras manos. La niñez de Paris Jackson. Paris Jackson tenía apenas 11 años cuando el mundo perdió a su padre. Pero para ella, no fue solo la muerte de una figura pública, fue la pérdida de su refugio más íntimo, de su mejor amigo, de su papá. En medio de un homenaje televisado que conmovió a millones, tomó el micrófono con manos temblorosas y voz quebrada. No dijo mucho, pero lo dijo todo. Fue el mejor padre que alguien pudiera tener. Aquellas palabras rompieron la imagen distante que muchos tenían de Michael y mostraron su rostro más humano, el de un padre amoroso y presente. Antes de seguir, si estás sintiendo lo que nosotros sentimos al revivir estos momentos, te recomendamos que veas el video que hemos dejado sugerido justo aquí. Es una historia igual de impactante, íntima y reveladora que sin duda no querrás perderte. Solo asegúrate de volver porque lo que estás a punto de descubrir aquí te romperá y te reconstruirá al mismo tiempo. En esos pocos segundos, Paris no hablaba como la hija de una estrella, hablaba como una niña rota por dentro. Lo que siguió fue un torbellino. Su infancia se vio interrumpida por la atención mediática, las teorías, los titulares, y aunque sus días estuvieron llenos de juguetes, música y cuentos antes de dormir, tras la muerte de Michael, llegó una etapa silenciosa, de desconcierto. Paris no entendía del todo quién había sido su padre para el mundo, pero sabía con certeza quién había sido para ella, y eso fue lo que la marcó para siempre. Lucha personal y carrera artística. Cargar un apellido como Jackson no garantiza una vida de privilegios emocionales. En el caso de Paris, fue más bien una sentencia de exposición constante. Desde muy joven, fue perseguida por los medios, juzgada por su aspecto, comparada con su padre, cuestionada por cada paso que daba. Su adolescencia no fue normal. Luchó con ansiedad, depresión y pensamientos oscuros. Durante un tiempo, se sintió como una sombra, sin saber cómo ser alguien más allá de la hija de. Pero en medio del dolor, descubrió una salida. El arte, la música no fue una elección, fue una necesidad. Cada verso que escribía era una forma de liberar aquello que le pesaba. No buscaba fama, sino sanación. Comenzó a cantar, a componer, a actuar. Su voz temblaba al principio, pero con cada nota ganaba fuerza. Paris aprendió que podía ser ella misma sin traicionar la memoria de su padre. Sus letras hablan de cicatrices, de luces y sombras, de renacer sin negar lo vivido. Lejos de perseguir una sombra, decidió construir su propia luz, tan cruda como real, y en esa búsqueda encontró algo invaluable, su propia voz. Reencuentro con su madre durante los primeros 15 años de su vida. Paris Jackson apenas sabía quién era su madre. Debbie Rowe era una figura distante, casi inexistente, una silueta en los márgenes de su historia. Michael nunca la ocultó, pero tampoco fomentó el vínculo. Fue Paris quien, impulsada por la curiosidad y el deseo de conocer su origen, decidió buscarla. Con el valor silencioso que solo tienen los adolescentes que han perdido demasiado pronto, la rastreó en internet y la contactó. Ese mensaje cambió todo. Lo que parecía una relación imposible se convirtió en una conexión sorprendente. Descubrieron afinidades, compartieron música, conversaciones y silencios necesarios. En 2017, cuando a Debbie le diagnosticaron cáncer de mama, Paris no se alejó. Estuvo presente durante el tratamiento, acompañándola a sesiones de quimioterapia, publicando mensajes llenos de amor y fuerza. Soy una luchadora porque ella lo es, escribió. Lo que comenzó como una ausencia dolorosa, terminó por transformarse en un lazo sincero. No fue una historia de reconciliación perfecta, sino de dos almas rotas que, sin planearlo, encontraron consuelo la una en la otra. A veces, el amor llega tarde, pero eso no lo hace menos real. Influencia artística de Michael. La semilla del arte no solo se hereda,
también se cultiva. Michael Jackson no se limitó a ser padre, fue mentor. Desde pequeña, Paris lo observaba crear mundos con música y coreografía. Veía cómo transformaba un escenario en santuario, y esas imágenes se le grabaron con fuego. Uno de sus recuerdos más poderosos es ver Moonwalker y pensar, quiero ser como él. Pero más allá del asombro, vino la guía. Michael practicaba con ella ejercicios de actuación, la animaba a improvisar, a conectar con emociones reales. Le mostró tanto la belleza como la crueldad del entretenimiento. Le advirtió sobre los celos, las mentiras, los rumores que devoran sin piedad, pero también le enseñó a no rendirse, a usar la creatividad como escudo y como espada. Paris no aprendió solo a actuar o cantar, aprendió a resistir. En cada paso artístico que da, hay rastros de esas lecciones, no como una copia de su padre, sino como una heredera consciente del poder del arte, porque para ella, actuar no es fama, es expresión, es la forma más pura de honrar su legado y transformarlo en algo propio. Legado y valores transmitidos. Michael Jackson no solo dejó canciones que marcaron generaciones, también dejó principios que se convirtieron en brújula para sus hijos, especialmente para Paris. En lugar de grandes discursos, enseñaba con actos. Les mostró que la compasión era más valiosa que el juicio, que la humildad era más fuerte que la fama, y que ayudar a otros tenía más sentido que cualquier trofeo. Paris recuerda cómo, incluso en sus días más oscuros, su padre hablaba de perdón. Si alguien te hace daño, reza por esa persona. Solía decir, esas palabras simples pero profundas se volvieron ancla en momentos de tormenta. En una conversación con Willow Smith en el programa Red Table Talk, Paris explicó que los valores de su padre no eran lecciones pasajeras, sino cimientos. Lo más importante para ella no es parecerse a él en talento, sino reflejar sus enseñanzas en su forma de vivir. Esa forma de mirar el mundo, con ojos más empáticos y menos cínicos, sigue viva. Michael no solo enseñó a cantar, a bailar o a resistir, enseñó a amar en medio de la confusión, a sostener la bondad incluso cuando todo lo demás parece caerse. Trauma y salud mental. El brillo de los focos rara vez revela lo que ocurre en las sombras. Para Paris Jackson, crecer bajo la mirada constante del mundo tuvo consecuencias que no se disuelven con el tiempo. Durante su adolescencia, vivió con ansiedad paralizante, paranoia y en momentos críticos, alucinaciones auditivas. La fama no la protegió, la expuso. A diferencia de otros niños, no podía caminar libremente sin ser fotografiada, ni cometer errores sin ser señalada. Cada emoción malentendida se convertía en titular, y mientras los medios la encasillaban como la hija del rey del pop, ella luchaba por no desmoronarse. Hoy, Paris habla con honestidad sobre su salud mental, está en terapia y lo dice sin vergüenza, como un acto de resistencia. Sabe que muchas personas la ven como una celebridad, pero se esfuerza en mostrar que detrás de ese apellido hay una joven con cicatrices reales. No pide lástima, solo comprensión. Usar su voz para romper tabúes sobre el trauma ha sido parte de su sanación. No se trata de sobrevivir en silencio, sino de sanar en voz alta, porque incluso en el dolor más profundo también hay fuerza, reconexión con Debbie y relación fraternal. Con el paso del tiempo, la relación entre Paris y su madre se volvió más que una reconciliación, fue una revelación emocional. A medida que compartían más momentos, encontraron similitudes insospechadas, compartían gestos, sensibilidad artística y una cierta forma pausada de observar el mundo. Debbie ya no era solo la figura distante de su infancia, sino una aliada silenciosa en su reconstrucción emocional. Por otro lado, su vínculo con Prince, su hermano mayor, también se afianzó. Aunque ambos enfrentaron el duelo de maneras diferentes, encontraron en su conexión fraternal un refugio compartido. Prince, más reservado, comenzó a hablar públicamente sobre su infancia y sobre las lecciones de su padre. Recordaba que Michael les repetía que aprender siempre debía ser una prioridad, que el conocimiento era poder. Fue durante un concierto, viendo a miles desmayarse ante la presencia de su padre, cuando Prince entendió realmente quién era Michael para el mundo, pero para él y para Paris seguía siendo simplemente papá. Esa dualidad entre lo íntimo y lo legendario fortaleció el lazo entre los hermanos. Ambos decidieron proteger su legado no con silencio, sino con verdad, y en ese camino se acompañan sin pretensiones, solo con amor. Últimos días de Michael Jackson.
A mediados de junio del año 2009, Michael Jackson ensayaba para su gran regreso con una gira titulada This Is It. Las luces estaban encendidas, los escenarios listos, pero había algo en su mirada que no encajaba. Según quienes lo rodeaban, parecía desvanecerse lentamente. Su cuerpo, de casi 1,80 m, apenas alcanzaba los 60 kilos. Repetía una frase extraña: ¿por qué no puedo elegir? No era un lamento teatral, era el grito silente de un hombre agotado por dentro. Detrás del telón había aparecido una figura nueva, el Dr. Conrad Murray. Contratado como médico personal, se convirtió en su sombra, pero los amigos más cercanos de Michael no veían en él a un sanador, sino a un controlador. Michael lidiaba con dolores físicos desde hacía décadas: quemaduras en el cuero cabelludo, lesiones en la espalda, insomnio crónico. El cuerpo decía basta, pero su mente aún quería crear. Ensayaba como si su vida dependiera de ello, y tal vez así era, porque no se preparaba solo para una gira, luchaba por sobrevivir, y esa lucha silenciosa y agotadora fue la antesala de una pérdida que el mundo jamás olvidaría. Acusaciones hacia el doctor. Para Paris, el relato oficial sobre la muerte de su padre nunca fue suficiente. No podía aceptar que todo se redujera a un simple error médico. El doctor Conrad Murray, contratado para cuidar a Michael, fue acusado de homicidio involuntario, pero para ella, la verdad era más dolorosa. Murray no solo administró sedantes peligrosos, Propofol, entre otros, sino que lo hizo sin supervisión clínica, en el ambiente informal de una casa. Michael no era un paciente cualquiera, era un hombre quebrado por dentro, con el cuerpo exhausto y la mente agotada. Paris recordó que su padre le había dicho con voz temblorosa que sentía que quienes lo rodeaban ya no lo cuidaban. Siempre estaba cansado, con los ojos llenos de preocupación. Cuando todo colapsó, los minutos más críticos se escurrieron sin reacción inmediata. Murray tardó en pedir ayuda. Ese retraso, ese silencio, fue lo que más dolió a Paris. Para ella no fue un accidente, fue una cadena de decisiones negligentes, peligrosas, quizás incluso conscientes, porque no se trataba solo de lo que hizo Murray, sino del motivo por el cual lo hizo. Y en esa duda nació una herida que jamás sanaría del todo. Teorías de Paris sobre una conspiración. Con el tiempo, la sospecha de Paris tomó forma. Ya no era solo una hija buscando respuestas, era una joven conectando piezas, observando patrones, haciéndose preguntas que incomodaban. ¿Y si la muerte de su padre no fue solo un acto de descuido? ¿Y si hubo algo más detrás? Supo que Conrad Murray no era solo un médico con acceso ilimitado a su padre, era un hombre asfixiado por las deudas, con hijos de diferentes mujeres y compromisos económicos imposibles de sostener. Incluso debía dinero a personas cercanas a los Jackson. Ese perfil, tan lejos de la ética profesional, encendió todas las alarmas. Paris comenzó a preguntarse si el motivo detrás de las acciones de Murray no había sido solo incompetencia, sino codicia, presión o desesperación. Las decisiones médicas ya no parecían simples equivocaciones, sino posibles actos guiados por intereses. La condena judicial como homicidio involuntario no bastaba, no para ella, porque detrás de los procedimientos, de las inyecciones, del retraso en la llamada a emergencias, Paris veía una historia turbia, una posible conspiración que no buscaba solamente silenciar un artista, sino desmantelar un legado. Y eso, para ella, era más devastador que cualquier sentencia. Reflexión final. Hay quienes defienden un legado desde los libros o los homenajes. Paris Jackson lo hace desde la piel. No necesita decir que Michael fue su padre. Lo lleva en la forma en que observa, en las palabras que elige, en cómo enfrenta la vida con una mezcla de vulnerabilidad y coraje. A lo largo de los años ha repetido una promesa: siempre lo defenderá. No importa lo que digan, no importa cuánto se cuestione su historia. Ella la vivió y por eso, cada vez que alguien duda, Paris responde con verdad. No la verdad que venden los medios, sino la que nace del recuerdo, la que habla de un hombre que hacía reír, que protegía, que enseñaba con paciencia, un padre que, a pesar de ser una leyenda mundial, cocinaba el desayuno y contaba historias antes de dormir. Paris ha entendido que su misión no es escapar del apellido Jackson, sino darle nuevo significado. En cada paso que da, Michael sigue caminando con ella, no como una sombra, sino como una llama encendida. Y quizás, en esa fidelidad inquebrantable, su legado encuentra su forma más pura, el amor de una hija que jamás lo dejará morir.